Por más que midas calorías, por más que te estés tomando el pulso ante los ejercicios, por más pesas que hagas, no te ha funcionado. ¿Por qué? Porque tienes que resolver este conflicto que está de por medio. Si descubres la ganancia secundaria, te vas a dar, y la trabajas, te vas a dar cuenta que ahí está este conflicto, este autosabotaje. Lo que esconde el sobrepeso, ganancias secundarias, es clave. Hay personas que con afirmaciones han podido lograr algo, personas que con algunos otros métodos han podido lograr, porque no existe una ganancia secundaria. Pero ¿qué sucede cuando existe una ganancia secundaria? ¿De qué va la ganancia secundaria? ¿Cuál puede ser el conflicto que me esté autosaboteando mi proceso? Esta palabra del autosabotaje, que bueno, estamos abordando en el tema de la cuestión del ¿cómo se llama? Del sobrepeso, autosabotaje, hambre emocional, kilos mortales, porque pues estar en un sobrepeso, desde luego, aunque hay personas que digan, puede haber un delgado que no sea tan sano, sí, pero estando en sobrepeso tienes más riesgo, mi reina, por los triglicéridos, porque tus rodillas no aguantan tu peso, porque las plantas de tus pies te están cobrando facturas, porque no puedes cruzar la pierna porque te estás ahogando. Y rebátemelo a la orden. Claro que si estás en un sobrepeso, te estás en mayor riesgo y estás en un mayor riesgo de cuestiones cardíacas. Sube las escaleras, te estás ahogando. O sea, no me digas, por favor, que estás en un sobrepeso y eres saludable. Claro, en un delgado, pues también hay situaciones de salud. Sin embargo, nos guste o no, hay más riesgo en una persona con más tallas. Fíjense que han llegado personas a trabajar y me gusta compartir sus experiencias, claro que no menciono nombres, por respeto a su privacidad. Sin embargo, en la semana sucedieron cosas bien interesantes. Primeramente, esta mujer que llega y al realizar estos procesos de cambios internos, de lograr resultados, de estar viendo ya cómo su cuerpo se está cambiando y está transformándose, que estés haciendo estos cambios internos, empiezas a proyectarlos hacia afuera. Y la gente quiere estar cerca de ti. La gente empieza a buscarte. Es impresionante. Estos procesos es un proceso integral, no es únicamente un proceso de talla, no es un proceso de peso únicamente, no, es un proceso integral. ¿Por qué? Porque estamos acomodando las circunstancias, más bien dando respuesta a las circunstancias y acomodándose interiormente. Y de ahí se desprenden N número de cosas que yo ignoro, porque al final es su cerebro, es su historia, son sus circunstancias de la vida, las cuales les está dando una solución, las está atendiendo, se está atendiendo ella misma, se está rescatando ella misma, tomando el control de su propia vida, porque esto también es tan común ver que las personas cuelgan la responsabilidad de ellas mismas en los hombros del marido, en los hombros de los hijos, en los hombros de la suegra, en los hombros de las amigas. Resuélveme la vida. Dependo de ti. No, eso no. En los procesos les digo, eso no. Eso es tomar el control de tu vida. Y cuando empiezas a hacer esto, te estás adueñando nuevamente de ti, de tus emociones, de tus pensamientos, haciéndote cargo de tus decisiones. ¿A partir de qué? De estos procesos. Es un darse cuenta, pero para darse cuenta, pues hay que entrar, hay que tocar sentimientos, hay que tocar cosas que muchas veces no nos gustan. Entonces, en el caso de esta mujer que te comento, yo estaba aplaudiéndole, estábamos en una sesión a través de la cámara, y yo estaba aplaudiendo y decir, claro, ¿cómo puedo yo sentirme no tan bien o no tan merecedora, que también es una palabra clave en estos procesos? Personas que no se sienten merecedoras. Y aquí te va el siguiente ejemplo. Otra persona.
llegó conmigo y me dice, Ireri, ya llevamos cierto avance. Ya me di cuenta qué es lo que está pasando. Ya me di cuenta de esa ganancia secundaria. Excelente, le dije. Lo has identificado. ¿De qué te diste cuenta? Sola la persona, ¿eh? O sea, nada más dimos así como tocamos algunas cuestiones y solito el inconsciente le mandó el punto clave, que es en donde está atorada, literalmente. Lleva 10 kilos aproximadamente, pero dice que en diciembre, aproximadamente en enero, se atoró. Y lo maravilloso de esto es que le dije, venga, ¿de qué se trató? ¿Qué descubriste? ¿Qué fue lo que te está atorando? Dice que estoy llegando, no, ya llegué al peso en el que está mi hija. Y no quiero seguir bajando de peso porque siento que voy a dejar atrás a mi hija. Y yo quisiera que también como que mi hija baje de peso. ¡Wow! Dije, ¡wow! Maravilloso descubrimiento tan revelador. Entonces, ¿cómo? Fíjate, la mente muchas veces nos juega a través de las percepciones estas situaciones, porque tú cómo sabes que tu hija así está bien, o aparentemente, digo, no sé, yo no he visto a la chica, o que la chica esté en una talla y en un peso bien, pero por tu percepción, por lo que tú piensas, por lo que tú crees, es como voy a dejar atrás, no merezco avanzar, no soy digna de avanzar. Te estoy poniendo ejemplos, no digo que esto ya sea parte de ella, esto es punto y aparte, sin embargo sucede. Y entonces esta parte es la que se vuelve sumamente importante. Fíjate qué descubrimiento tan interesante hizo esta persona. No quiero, no puedo avanzar, me atoro porque llegué al mismo peso que mi hija y no quiero avanzar. ¿Será porque no se siente digna? ¿Será porque no quiere dejar atrás a su hija? ¿No quiere verse mejor que su hija? Pero si te das cuenta, digo, no sé qué esté pasando en su mente. Estos son ejemplos. Sin embargo, este avance que ha hecho ella ha sido impresionante, porque toda vez cuando arregla esta circunstancia, se va a ir hacia abajo. Pero lo que yo te quiero transmitir en este en vivo es qué pudiera estar pasando contigo. ¿Algo similar? Tiene bastante sentido lo que nos está diciendo esta experiencia, ¿no? Entonces, es cuando dices, bueno, como cuando somos mamás, es dar todo para ellos, dar todo hacia ellos. Me descuido yo, dejo de tener amor propio porque tengo que ocuparme en ofrecer todo a ellos. Ellos en un momento van a volar y se tendrán que ir. Nuestra tarea es darles todos los elementos, es apuntalarlos, darles bases, etcétera, etcétera. Pero ¿y tú dónde quedas? ¿Tú dónde estás? ¿Por qué aprendiste a descuidarte? ¿Dónde aprendiste que inconscientemente te haces a un lado para poderte dedicar en cuerpo y alma a tu casa, a tus hijos, a tu marido, etcétera, 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 etcétera? Y entonces vienen consecuencias. ¿Te está quedando claro el tema? ¿Verdad que está muy interesante y que quizá esto no lo asocies? Como hay tantas historias y puede haber tantas circunstancias que no estás asociándolas y que pueden estar conflictuándote en esta cuestión del sobrepeso. ¿Qué te parece? ¿Interesante? Hazme conocer si te está haciendo eco, si te está dando sentido esta parte tan interesante. A mí me pareció un descubrimiento extraordinario, porque este ejemplo te puede ayudar y servir
para descubrir esa ganancia secundaria, esa cuestión oculta detrás de este síntoma, porque es un síntoma. Entonces, nos ayuda a allanar el camino, nos ayuda a ser mucho más claro en dónde estás parado, en dónde estás parada. Digamos que esto es quizá lo difícil, porque imagínate, encontrar en todos los archivos de tu mente en dónde está el conflicto. Caray, déjame echarle un clavado a mi historia. Pero el inconsciente es tan sabio que si tú estás viendo estas transmisiones, estos ejemplos, este contenido, es altamente probable que si tienes una ganancia secundaria, es como si estuviéramos sacudiendo un poquito a tu inconsciente y entonces te va a arrojar algún pensamiento, algún recuerdo, alguna experiencia. Tenlo por seguro, porque estamos moviendo un poquito o un mucho esta parte. Eres tú quien tienes que encontrar la circunstancia y tienes que dar la interpretación, tienes que encontrar ese momento. Y yo no te voy a decir, mira, es que de acuerdo a esta situación del sobrepeso es porque la ganancia secundaria se debe a que porque tu papá una vez lo viste comer y ya. Entonces, sí hay situaciones que pasan por modelaje, pero yo en los procesos nunca, jamás interpreto, ni mucho menos digo, es por esto. No, aquí quien tiene que descubrirlo para poderlo trabajar, ahora sí, con toda la artillería de las técnicas y las herramientas, eres tú. Porque fíjate, si estas personas hubieran llegado y me hubieran dicho, y yo me hubiera puesto en papel así como de, es que no te quiero decir quiénes lo hacen, pero vas a encontrarte temas por ahí que se parecen mucho a lo que hace programación neurolingüística, empieza con B y termina con N. Y yo lo he visto tan interpretativo que dicen, es que es por esto. No, señor, no, no. Aquí quien lo tiene que descubrir tú. ¿Por qué? Porque cada historia es diferente, cada experiencia es distinta. Y de acuerdo a cada experiencia hay que darle el tratamiento adecuado. Pues es como cuando vas con un médico, ¿verdad? Entonces, esta es la situación. Me acordé de esta propuesta, ¿no? Por eso me da risa. Y me alegra al mismo tiempo que las personas que llegan a estos procesos obtienen reales resultados y se empoderan, ¿sabes? Reconocen sus propios recursos y no solamente para el tema de la cuestión sobrepeso. Como te digo, es un proceso absolutamente natural, absolutamente interesante, porque es estarte conociendo a ti misma, a ti mismo, qué es lo que te pasa, dónde te atoraste, y toda vez que dices, me atoré en esto, no me vuelve a pasar, no me vuelvo a atorar. Qué maravilloso es esto que estar dando vueltas con una dieta, dando vueltas con un ejercicio y no encuentras los resultados que quieres. ¿Qué les parece? Para mí, wow, más que interesante. Así que no sé si tengas por ahí alguna duda, si tengas por ahí algún comentario o que digas, oh cielos, esto me hace eco, esto me da bastante sentido. No es menos el que descubras tu ganancia secundaria. ¿Qué te colocó ahí? ¿Cuál es la razón, el conflicto emocional? ¿Y cómo puedo reprogramar esta circunstancia? Porque para eso están toda la artillería de la cual te comento. Y hay unas técnicas excelentes, muy buenas para que puedas lograr esta circunstancia, este cambio y atender esta situación. Y está muy interesante, como te menciono. Fíjate que además de las sesiones que ofrezco, están los productos digitales.
Ya sabes que viene el verano, no el verano, las vacaciones, ¿no? ¿Ya estás preparado? ¿Ya estás preparada para que cuando vayas a las vacaciones, ay, es que como está ida relax, es para disfrutar, y entonces te vas de vacaciones y te vas al hotel en donde hay 25,000 restaurantes y a todos les llegas, y al buffet, y ahora déjame probar tantito de esto, oh cielos, ya se puso la barrita de postres, déjame ir, y entonces regresas descansado, sí, sin duda, pero también más grande en todos los sentidos, y volvemos a ese círculo vicioso que es, ¿sabes qué? Tan doloroso para ti. ¿Qué necesidad? Dijera Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? Claro que llegamos a la vida a disfrutarla, llegamos a la vida bueno, a sufrir en estos menesteres, pues no. Y si están los pastelillos enfrente de ti, claro que los puedes comer. Sin embargo, lo que te lleva a estos, de repente, conductas llámale atracones, llámale ansiedad, como quieras, eh, ¿cómo vas a parar esta situación? No quieres comer, pero sigues comiendo. Hambre emocional. Y nada más te hablan de un hambre emocional, pero ¿y? Existe un hambre emocional. Ok, existe un conflicto. ¿Y qué hago con esto? Y nosotros decimos que para poder arreglar esto, vas a desprogramarlo de la misma forma como fue programado. Ok, aquí podríamos pasarnos horas hablando de cómo fue programado. Fue programado a través de lo que viste, lo que sentiste y lo que escuchaste. Ok, ahora vámonos a la experiencia, pero como hay en el número de experiencias, es que lo vi con mi mamá, no, es que mi papá un día me condicionó, no, es que fíjate que no quiero no quiero bajar más de peso que mis hijas, no quiero tener una competencia con mis hijas, es que es una lealtad familiar, pero para encontrar qué, imagínate, por eso quiero irte ofreciendo transmisión tras transmisión, temas en donde van a hacerte más claro esto, y por supuesto, avanzar un poquito aquí para darte, en todo caso, una fórmula, un ejercicio, una técnica para que puedas atender esta situación. Sin embargo, el primer paso es, ¿sí?, la aceptación. Aceptar ese vehículo que tienes como cuerpo, que te lleva a todas partes, que pues, está sano, con unos kilitos de más, o quizá no tan sano, pero aunque esta situación sea por un hígado graso, por una diabetes tipo B, por un hipotiroidismo, aún así hay una emoción detrás que te llevó a esta circunstancia para lograr peso. Y puede ser por este lado de los síntomas, o puede ser por cargas emocionales, o puede ser por lealtades familiares, por lo que aprendiste, lo que registró tu mente, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada transmisión procuro darte todos estos ejemplos, porque te digo que en las otras canales y en las otras propuestas que yo veo, no lo trabajan así, lo trabajan muy distinto. Tengo bastantes años en esto ya, y con conocimiento de causa te puedo decir de forma categórica que sí puedes transformar tu cuerpo, que sí puedes dar una respuesta, que puedes trabajar, es que a lo mejor pasa por la dignidad. Podemos trabajar el tema. Es que por la descalificación, es que hay un grupo por ahí, no estás para saberlo, pero hay un grupo por ahí en el que das una opinión de estas plataformas y hay 2, 3 personas que te descalifican, pero en el momento, lamentablemente, voy a retomar el tema de la cuestión de la descalificación, que puede impactarte de manera inconsciente en lo no merecedor, en lo mejor me callo para no decir, para no causar problemas, para no exponerme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sucede, no puedes poner nada o dar tu opinión porque ya hay alguien que te está descalificando, ya hay alguien que te está diciendo que tu opinión no, que la de las personas, sí, ya se me iba a salir el nombre, ups, etcétera, etcétera. Entonces, pero si tú estás bien parado o bien parada, nada te va a hacer
temblar en el sentido de que te saquen de tu propio eje, de tu propio estado de excelencia, para trabajarlo y para, digamos, entrenar a la mente y llegar a esto. Sí se necesita conocer un poco tu historia, de dónde vienes, qué pasó por ahí. Tuve un papá que de lo que decía, pum, me descalificaba, tú no sabes, tú no sirves, usted se calla, etcétera, etcétera. Todo eso está en el inconsciente y cuando te llegas con contextos similares, entonces es como recordarte y confirmarte que realmente tú no puedes. Vamos a ver quién más llegó, por favor, si me hacen conocer por ahí, ¿quién más nos está saludando? Quiero saludarlos. Y Eugenia Rosario, gracias Eugenia Rosario por estar aquí. Espero que este material les esté dando sentido, les esté sacudiendo algunas situaciones por ahí, casi estoy segura que sí. ¿Por qué? Porque los contenidos, los mensajes van directamente a tu inconsciente. Esther Erika, muy buenas noches, mi amiga, gracias por estar aquí. Hazme saber quién más anda por ahí, por favor, porque quiero saludar a mis amigos. Sí, ya lo descubrí. Enhorabuena, te felicito. Qué bueno que ya has descubierto esta ganancia secundaria. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué maravilloso es? Laura Morton, mi Laura Morton, empieza con B, termina con el... Obsérvalo, no me hagan caso. De lo que les diga, no me hagan caso. Obsérvenlo cómo son como interpretaciones, pero aparte la gente se queda. ¿Sabes qué? Hay un ejemplo que dice, es que si estás en sobrepeso es porque hubo alguna carencia. Carencia económica. ¿Hubo carencias económicas en tu vida? Pues todas las hemos atravesado, ¿no? Digo, bueno, si no, creo que estaríamos en alguna parte de Dubái o de una cuestión así, no estaríamos aquí, caramba, y no estaríamos trabajando y no estaríamos, pues claro que en algún momento hubo alguna carencia económica. Creo que por ahí va el tema, uno ay Laurita, de una de las cuestiones, por ahí como que son un tanto interpretativas, y entonces como en una de las transmisiones, yo así como de que, una carencia económica, algo así, era como alguna carencia económica en tu vida. Y ahí tienes a las personas así con cara de, ¿what? Sí, alguna carencia, cuéntame. Y me quedé pensando, dije, pues, caramba, o sea, creo que alguna vez pues todos estamos gordos y pues imagínate, porque yo creo que los flacos también han tenido carencias, ¿estás de acuerdo? Entonces, en los procesos, no, es más, el doctor Jim Grinder nos lo decía, en PNL, programación neurolingüística, no hay interpretaciones. Y aún así hay psicoterapias que son mucho de tema de interpretación. Aquí es más puro, trabajar realmente con la experiencia de la persona, y eso me encanta y es mucho más enriquecedor. Gracias, Laurita. ¿Quién más anda por aquí? Sofía Rayas nos manda corazones de la transformación, cosa que agradezco mucho. Y Pati Cornejo, Pati, ¿cómo estás? Saludos hasta Perú, con nuestros hermanitos de Perú. Qué bueno que estás aquí. Y mi Elisa nos dice, tus palabras sí sacuden. Mira, Eli, más que las palabras, mira, es lo que las personas me han compartido y han dejado en mis manos, todas estas experiencias, y aún así no hay interpretación. No es que, hay pistas, sí hay pistas, hay cosas que, por ejemplo, en el tema de la forma del cuerpo, te dan pistas, pero no puedo yo decir, digo, sería súper antiético el orientarte a decir, es que si estás en sobrepeso es porque alguna carencias en tu vida. Carencias económicas, porque aparte eran carencias económicas, yo por eso me fui a esa parte. Ay, Laurita. Entonces, no es así, no se interpreta. Y a través de, puedes elaborar tus propias preguntas y decir, a ver, déjame revisar mi vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo me condicionaron?
¿Cuál fue la información que estuve recibiendo? Es bien válido tener tristeza y más nos vale tocar esos sentimientos. Lo que no se vale es quedarnos atrapados en estos sentimientos. Eso sí, no se vale porque estamos en un momento dado, podríamos entrar en un momento dado en categoría de víctimas. Nadie me quiere, todos me odian. Hay que tener cuidado con esto. Y porque de ahí damos un brinco hacia el chantaje, entonces eso no queremos ni nos gusta en la vida. Entonces, sí, Eli, a través de palabras puedes ir encontrando, perdón, a través de preguntas puedes ir encontrando respuestas, pero es interiorizarte, es realmente decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué me sucede? ¿Hacia dónde sí quiero ir? ¿Qué es lo que sí deseo? ¿Qué fue lo que me condicionó? ¿Es real o es una percepción que yo confirmo a través de decir, sí, así pasó, si es cierto, no sirvo para nada, si es cierto, soy mala para dibujar, si es cierto, no me salen las cosas como a mí, nunca me sale nada, nunca, porque es nunca, nunca me sale nada, tengo muy mala suerte, y esta es una forma, ojo, 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 de responsabilizar al mundo de lo que a ti de lo que tú tendrías que trabajar y darte cuenta que no es así. No todo en la vida te ha salido mal. Sí hay personas que te quieren, sí hay personas que te pueden querer mucho, pero estamos como nadie me quiere. Dijera una hermanita por ahí, hay que morirnos todos. Hay que morirnos todos porque hay que morirnos todos. Entonces, bueno, pues muy bien, amigos. No sé si por ahí existe alguna otra, pregunta, buenas noches, estimada madre. Ay, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Gracias, Alice, por estar aquí. Yo estoy muy contenta de que estén aquí. Ay, saludos desde Washington, Washington. Qué lindo que estés aquí. Nora, feliz noche, agradecida. Muchas gracias, abundancia infinita también para ti, Nora. Gracias por estar aquí. Entonces, bueno, dejamos esta información como dicen, bueno, ya por aquí algunas personas nos estuvieron diciendo, pero vaya que sí me dio sentido, vaya que encontré quizás respuestas, y si no, permite que esta noche tu inconsciente procese este contenido para que puedas encontrar estas respuestas. Y no espero que prontamente estés encontrando tu transformación, y mucho menos no espero que bajes pronto de peso. Que tengas una extraordinaria noche. Hasta la próxima.